Gracias por la invitación. La verdad que cuando me invitaron, tuve que pensar para atrás porque a veces uno va tan rápido que van quedando. Pero me ayudó el contexto de los panelistas, compañeros. Yo me había hecho algunos apuntes. Yo viví todos esos años desde la lucha estudiantil. Aunque de algún modo fui partícipe también de la quiebra, cuando quiebra el Banco Popular y todos esos líos, porque yo trabajaba en aquel banco, hoy perimido, que era el de crédito. Claro. Ahora, para el movimiento estudiantil hubo un punto grande de inflexión, que es el 58, la ley orgánica. Ese punto de inflexión, yo estaba en secundaria en ese momento, lo campañé, no lo viví directamente como podía haberlo vivido un universitario. Pero ese punto fue fundamental porque le dio una combatividad y una victoria, diríamos, al movimiento estudiantil, y después la participación y la autonomía de la que hablaba Susana, que bueno, marcó realmente un antes y un después, ¿no? Quiere decir que los que ingresamos después en la universidad ya vivimos otra situación, y yo recuerdo a Casinoni, que era rector en la época de la ley orgánica, embanderado con la lucha estudiantil. No sé si fue de los rectores más embanderados con la lucha de los estudiantes. No quiero ser injusta, pero realmente Casinoni protagonizó la lucha por la ley orgánica, que fue fundamental. También por supuesto que sobre ese movimiento estudiantil no solo cayó toda esa situación económica que también describía Alberto. Yo me había anotado acá la firma de la primera carta de intención, 59. a Cini, ¿no? A Cini. Claro, porque son como cosas que suceden y son fuertes. Pero también impactó sobre ese movimiento estudiantil la Revolución Cubana, porque los estudiantes de la época, y esto a veces lo hablo con gente joven, teníamos absolutamente claro que América estaba llena de dictadores. Stroessner, Trujillo, Pérez Jiménez, Somoza, era impresionante. La dictadura brasileña, convivíamos con muchos brasileños exilados, tuvimos algunos profesores brasileños exilados, es decir, había un clima en Latinoamérica. Y entonces, ¿qué discutía la izquierda en ese momento? La izquierda estudiantil, ¿no? Es de la que voy a hablar. Veíamos, como bien decía Alberto, la revolución a la vuelta de la esquina, y peleábamos por eso, indiscutidamente. No se nos ocurría pelear por otra cosa, vamos a decir así, éramos tajantes. En esos años, en el 63, cuando se da lo de la Alianza para el Progreso, pudimos verlo a Che en el Paraninfo. Claro. Y su presentador fue Allende. En ese momento nosotros no dimensionamos lo que significaba. Hoy a la distancia eso tiene símbolos enormes, ¿no? Que el presentador de Che haya sido Allende era algo que no nos cabía en la cabeza. Y ahí es cuando muere Aurelio Ramírez, porque ya empieza a haber represión dura, se asalta la universidad, es decir, hay cosas que suceden que son fuertes. Y recién ingresados a la facultad pudimos participar en el Congreso del Pueblo como representantes de los estudiantes.
hasta hace no mucho tenía la insignia, el distintivo de los delegados, ¿no? Y yo creo que fue la primera vez en mi vida que discutí programa, porque en realidad el Congreso del Pueblo fue la discusión de un Uruguay posible. Se podía hacer otra cosa en Uruguay. En realidad se discutió un gran programa allí, que creo que fue el que parió en la unidad de la central y finalmente el Frente Amplio. Esos dos hechos, no sé si se hubieran dado así, si no se hubiera producido el Congreso del Pueblo. Es decir, ahí hay un punto muy interesante y hay algunos escritos de Héctor Rodríguez, yo no los pude encontrar porque he prestado los libros y no me los devuelve. Sobre el Congreso del Pueblo, que es un fenómeno que vale la pena profundizar en él. Y la lucha estudiantil estaba centrada, por supuesto, en el presupuesto, en la obtención del boleto. Y tenía un componente muy fuerte en la solidaridad internacional, porque se desarrollaba la guerra de Vietnam. Yo recuerdo, pensando esto, se me venía a la mente como habíamos, sin internet, sin tiempo real, sin todo lo que vivimos ahora, seguíamos paso a paso una batalla que se dio en la ciudad de Hue, y que a partir de ahí después empezó cada vez mejor para los vietnamitas la situación. Demoró hasta el 75, pero digo, fue una guerra muy larga, ¿no? Vivíamos el proceso argelino. Yo pasé a la clandestinidad en el año 69 y la última película que vi fue La batalla de Argel, que nos mostraba el proceso argelino. Y paradojas de la vida, la vi sentada al lado de Arismendi, de casualidad, ¿no? En el cine uno no ve al lado de quién se siente. Pero estaba también todo el tema de Patrice Lumumba, eso lo vivimos con mucha intensidad. Leímos a Amílcar Cabral, el de las islas de Cabo Verde. Yo no sé qué ha quedado en algunos lugares de África, me falta información, rastros de estas situaciones que se vivieron. Estaba la tricontinental, es decir, había un movimiento en todos los que éramos parte de los países periféricos. Por eso creo que el año 68 estudiantil de Latinoamérica nada tiene que ver con lo que se vivió en Europa o en Estados Unidos, donde el movimiento estudiantil peleó, pero estaba concentrado en otras cosas distintas. Por supuesto que en el clima global del mundo debe haber habido incidencia. Sí recuerdo muy bien lo de la plaza de Tlatelolco, porque incluso había una canción que la recordaba, y porque esa masacre quedó como algo tremendo, ¿no? Es decir, que antes de las muertes estudiantiles que nos marcaron, la de Liber Arce y la de Susana Pintos y Hugo Los Santos, había muerto un municipal, porque la lucha sindical era algo muy fuerte también. Entonces, ¿qué discutíamos en Uruguay y en otros países de América con los que los estudiantes nos relacionábamos? Porque había ya organizaciones internacionales de estudiantes. Yo recuerdo una reunión de la Unión Internacional de Estudiantes que se hizo en Uruguay, pero otras también, ¿no? Y discutíamos justamente el tema de las vías para llegar al poder. Y había dos posturas en la izquierda, ¿no? La vía electoral y la vía armada. Y en realidad la izquierda era pequeña y nos conocíamos todos, así que más o menos todo el mundo sabía en qué andaba el otro. Y esto tuvo que ver mucho con la influencia de la Revolución Cubana, aquella organización que se llamaba la OLAS,
organización latinoamericana de solidaridad que coordinaba todo lo que pasaba, muy anterior al Foro de San Pablo, de todas esas cosas que vinieron después. Tú ibas a ser. José sí. iba. Bueno, entonces José debe saber mucho más que yo de esto, porque yo nunca fui, pero existía ese organismo. Y realmente vivíamos como sentíamos como que teníamos un gobierno fracasado en Uruguay. Sentíamos eso. A nivel interno aparecía también un fenómeno que, por lo menos en lo personal, a mí me marcó mucho, que fueron las marchas cañeras. Porque yo recuerdo perfectamente la primera marcha, cuando ingresa a Montevideo, y vi irrumpir un tipo de proletario completamente distinto al que conocía de la ciudad. Yo conocía obreros de Funza, bueno, en esa época todavía quedaba bastante industria en el Uruguay, pero nada tenían que ver con aquellos que venían del norte. También José sabe más que yo de esto, por supuesto, y eso nos golpeó mucho, esa imagen de realmente alguien excluido, ¿no? Vinieron después unas marchas de remolacheros, también había algún problema y hubo represión en las arroceras. Es decir, eso era lo que se expresaba en el interior del país, porque todo lo demás era montevideano, o podríamos decir área metropolitana. No sucedían en otros lados. Y dentro de esa central que nacía, que había estado presidida por varias centrales, ¿no? Había también tendencias, corrientes, luchas internas de posiciones de la izquierda. En lo personal estábamos vinculados a algo que se llamaba la tendencia, que tenía las 3 F, FOEF, FUNSA y FUS. Se llamaba así. Pero los estudiantes habíamos abrazado con mucha fuerza la consigna de obreros y estudiantes. Y eso no era una cosa de solidarizarnos respectivamente con las luchas, sino que había planes de movilización conjunta. Al punto que la central obrera tenía como dividido en áreas, en zonas, todas las zonas industriales de Montevideo, y acá Centro Estudiantil nos correspondía uno. Nosotros teníamos que ir, conocí bien el sindicato de Funza porque teníamos que ir ahí, los de arquitectura. Y esa era una lucha en la que uno discutía cosas que eran todo extra el movimiento estudiantil al cual pertenecíamos. Y también había un movimiento fuerte a nivel de secundaria. Pero hay que dejar claro que todavía la posibilidad de estudiar en Uruguay era una pirámide de este tipo, ¿no? A primaria sí, era una franja grande, pero después se angostaba terriblemente. En realidad parecía que los que iban a lo que se llamaba UTU en ese momento no contaban, porque era como el descarte, que no podía estudiar. Y los que iban a secundaria, algunos de esos pasaban a la universidad. Por eso digo que era así. La universidad no llegaba a 15.000 alumnos. Eran ámbitos pequeños. Sin embargo, en esos ámbitos pequeños había una intensa discusión política. Y era un momento muy fermental de lo que era la intelectualidad uruguaya. Yo siempre pongo un ejemplo. El IABA, por el que pasábamos todos, porque había nada más que 2 preparatorios, el IABA y el IBU, era un edificio destruido.
ahora se quejan a veces, pero en aquel momento era totalmente destruido. Pero la plantilla docente, yo no sé si después se llegó a ese nivel de la plantilla docente, era maravillosa. Entonces el continente no importaba, porque el contenido era muy grande, muy fuerte, y había muchísima discusión entre los docentes y los estudiantes. Allí conocí a Martín Ponce de León cuando yo tenía pelo todavía, y ahí hasta Jopo. Hablamos de mucho tiempo atrás. Entonces, esa misma discusión la volví a vivir con mucha fuerza en la Universidad de la República, porque los docentes, yo tuve también la suerte de tener unos equipos docentes muy fuertes, participaban y discutían muchísimo con los estudiantes. En realidad el cogobierno realmente era participativo en esos años. Y había algunas cosas interesantes que sucedían. Por ejemplo, la extensión universitaria, se participaba muchísimo, y las misiones sociopedagógicas. Y allí se aprendían muchísimas cosas. No teníamos, como se dice ahora, créditos ni nada. Íbamos porque era una posibilidad que nos da la universidad, pero aprendíamos muchísimas cosas. Pero también aprendíamos de política y veíamos la realidad al lado. Y yo recuerdo bien, tuve la oportunidad de trabajar construyendo viviendas en la cachimba del Piojo de la época, donde había 30 casas para hacer, porque ese llamado Cantegril tenía 30 familias, que nos parecía un mundo, porque empezaban esos fenómenos en Uruguay. No tenían la difusión de lo que ahora pueden ser los asentamientos. Y fuimos allí y participaba también en esa había un núcleo dentro de la Iglesia Católica de curas progresistas, donde estaba José Luis II, que yo pienso que debe haber sido uno de los tipos intelectualmente más importantes que tuvo la Iglesia Católica. Pero también estaba Monzón, con el que trabajábamos acá en la cachimba. También estaba el cura Espadachino, Ponce de León. Había un núcleo de lo que podía ser toda esa iglesia de renovación, porque a nivel de la iglesia también había una discusión, y era mucha influencia de los brasileños, de la Cámara, de los obispos brasileños, que intelectualmente eran muy potentes. Entonces, no existía, por ejemplo, como puede existir hoy, el cooperativismo de vivienda, que vino después, y otro tipo de fenómenos. En realidad, para nosotros, esto de la participación con la Central Obrera y la extensión universitaria era nuestro pie a tierra con la realidad. Por eso nuestra lucha estuvo muy impregnada de la realidad uruguaya y latinoamericana, mucho más que de lo que pasaba. Yo no recuerdo ninguna discusión en facultad sobre el movimiento en París, ni con Bendí, ni nada de eso. Estábamos en otros temas. Pero después había también otra serie de entorno cultural importantísimo, porque el teatro independiente tenía una potencia enorme en esos años. Había periódicos, mucho más cantidad, se leía más porque no existían otros medios electrónicos que existen hoy, pero estaba Marcha, estaba Época, El Sol, El Popular, y con el advenimiento de Pacheco, Clausura diario, Clausura palabras, que fue una cosa muy, muy fuerte, ¿no? Había cine comprometido, canción comprometida, es decir, se vivía en un entorno donde había mucha efervescencia, y por eso nosotros estábamos convencidos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina y que teníamos que hacer eso, y no dudábamos en hacerlo, ¿no?
los 1 de mayo que vivimos en esos años, eran todos 1 de mayo absolutamente combativos y a veces ni siquiera se lograba terminar la movilización. No era un lugar organizado como podemos vivirlo hoy. No estoy haciendo comparaciones ni de mejor ni de peor, sino de distinto. Me parece importante que eso claro. Y esa fecha marcada era la movilización más grande y marcaba el año, porque las movilizaciones más grandes que protagonizamos ahora no estaban allí. No, por supuesto, no estaba el 20 de mayo, porque esos hechos no habían sucedido. El 8 de marzo no se celebraba la Marcha de la Diversidad, menos que menos. Quiero decir que en ese movimiento estudiantil tampoco éramos muchas las mujeres, pero no sobreabundaba ni nada por el estilo. Y en el movimiento obrero pasaba lo mismo, es decir, había una participación, pero era otro tipo. Entonces nosotros teníamos jóvenes que habían tenido el privilegio de estudiar y por tanto podían acceder a determinados elementos y se manifestaban y tomaban posición política, y había jóvenes que pasaban o de la escuela o del auto directamente al trabajo, pero estaban dentro de la central obrera. Pero independiente de eso no había jóvenes organizados. Eso también era una característica de la época, que si la vemos, porque es difícil a veces poder transmitir la contextualización. Por tanto, fue un momento, aunque claro, como cuando uno le toca vivir todas estas épocas siendo joven y uno ya tiene años, esos fueron los mejores momentos de su vida, los más intensos, los más definitorios, y fueron duros, porque no solo porque hubieron militantes muertos y presos, sino porque después, según las definiciones, en mi caso yo tomé la definición de la Vía Armada, también hubo separaciones y una serie de pautas en la vida que nos llevaron a todo una trayectoria diferente. Quiero decir también que había habido antes del Frente Amplio 2 intentos de unidad de la izquierda, que eran el Fidel y la Unión Popular. La Unión Popular tuvo una mala votación en su momento y después quedó muy venida menos, pero esos dos gérmenes, el Fidel y el Unión, fueron algo que después incidió para la creación del Frente Amplio, según mi apreciación personal. Y también en esos años se discutió la reforma constitucional, que es del 66, que fue la que dio los poderes para que después se pudiera actuar con la disolución de cámaras, el golpe de Estado de Bordaberry, ¿no? Entonces, fueron años que tuvieron cosas decisivas en el Uruguay, que marcaron mucho la realidad que vivimos, y yo creo que podemos estar muy hermanados en la realidad, en las peripecias, con la juventud del 68 del continente latinoamericano. No así y con lo que podía pasar en las universidades norteamericanas, que se peleaba, y se peleaba mucho, estaban los movimientos hippies y toda esa realidad, o en Europa, que se peleaba, pero eran otras luchas diferentes a las que se vivieron en lo que podían ser los países de la periferia, en los que la presencia de la Revolución Cubana fue muy decisiva, porque recuerdo
se había formado un comité de apoyo a la Revolución Cubana, y me acuerdo que vendíamos rifas en la Plaza Independencia con un tractorcito Ford para mandárselos para la reforma agraria, un tractorcito Ford azul. No sé, eran comités de solidaridad, había los que se pidieran. Por eso creo que fue un momento muy, muy fermental para los que nos tocó vivirlo. Y yo estoy seguro que me como en este relato cantidad de cosas, porque la memoria uno va seleccionando, pero quería finalmente nombrar una porque tuve dos suertes en este sentido. Lo pude ver a Marco Sana, que llegó, el poeta, que llegó al Uruguay en esos años, y para nosotros en ese momento era ver el primer preso político que había salido de las cárceles franquistas. Era muy impresionante, más la vida de Marco Sana. Y un año antes de morir lo pude conocer en España, lo pude ver en España, siempre igual, peleando. Ese siempre seguía la utopía. Ese no perdió el horizonte de la utopía. Así que se vivían este tipo de cosas en el Uruguay. Yo sostengo, yo no soy socióloga ni nada por el estilo, pero yo sostengo que el precio que nos dejó la dictadura, más allá de las cosas que podemos enumerar, de muertos, de desaparecidos, de torturados, de esto, de lo otro, fue el corte, el enorme corte cultural, de transmisión de experiencia generacional que se dio tanto a nivel de la izquierda, de la intelectualidad, del conocimiento, de la central obrera, etc. Y todavía hay cosas que todavía nos faltan para recuperar. Y no lo digo desde un ángulo nostálgico, lo digo porque esto hasta podría ser medible si nos propusiéramos hacer el trabajo. Muchas gracias.